de Cercanos, el podcast de Corporación Ser. Carlitos, miren, estamos haciendo intercalado. Uno con un invitado, uno de nosotros dos hablando de temas de salud. Y hoy día, Carlitos, ¿De qué nos toca hablar hoy día? vamos a contar que Carlitos Caborsi es el doctor de Corporación Ser, que es no solo cardiólogo, además es internista, es cardiólogo intervencional y es intensivista. ¿Ya? Mucha preparación. Así que, obvio, información valiosa. Ustedes, público, aprovechen de preguntar porque hoy día vamos a hablar de la diabetes. Diabetes, resistencia a la insulina, problemas del azúcar en general. ¿Y qué tiene que ver esto con el corazón? Sí. Doctor Caborsi. ¿Qué quieres que te diga? Vas a hablar mucho hoy día. Expláyate todo lo que quieras. El corazón es muy dulce. Ah. Es tan lindo. Ya, Carlito. Así en palabras simples, contémosle a la gente qué es la diabetes. Bueno, hay dos tipos de diabetes. ¿Ya? La diabetes tipo 1, que es la diabetes que se da en personas más jóvenes, ¿ya? Y que esos pacientes debutan inicialmente con necesidades de insulina, que es la hormona que el páncreas es el que secreta la insulina, y la insulina es la hormona que regula el azúcar, ¿ya? Entonces, la diabetes tipo 1 es de aquellos pacientes que prácticamente no tienen insulina, que no producen insulina a sus páncreas, y esos pacientes debutan precozmente en la vida y rápidamente se hacen requirentes de insulina. ¿Esa es la que se le llamaba la diabetes infantil, que eran niños escolares? Sí. Ya. Sí. Que es distinta a la otra. A la diabetes de la mayoría de la gente, que es la diabetes tipo 2, en que sí hay insulina en el cuerpo, o sea, no se agota totalmente su producción, pero sí esa insulina es insuficiente para mantener una glicemia adecuada. Ya. La diabetes tipo 1 entonces no tiene nada que ver con la alimentación ni nada, eso es algo... No. Se han postulado varias teorías de cuadros virales, etcétera, etcétera, pero en realidad no se sabe exactamente qué hace debutar a un paciente diabético tipo 1. Ya, y la tipo 2 sí depende un poco de nosotros. Sí, la diabetes tipo 2, si bien también todas estas cosas tienen una cierta carga genética, uno trae cierta predisposición, pero también hay un fuerte impacto de lo que nosotros hacemos, de los factores que nosotros manejamos, de nuestra alimentación, de nuestros hábitos. Ya siempre se habla de como una tercera categoría, o sea, en realidad ya está la diabetes tipo 1, que es poco común, los que necesitan inyectarse insulina, que es de gente joven. Está la diabetes tipo 2, que es la que todos conocemos más habitual. Y hay otra categoría que no sé con qué me va a salir ahí. No, pues así como el precáncer. ¿Me está saliendo con sorpresa? No, así como el precáncer y el preinfarto está la prediabetes. Sí, bueno, la prediabetes, claro, se le ha llamado también a lo que es la resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos. Han tenido varios nombres. Hoy día como que el más común y que toda la gente maneja es la resistencia a la insulina. ¿Y eso qué es? ¿Como la etapa previa? Es una etapa previa que yo creo que tiene mucha importancia, porque hoy día, como la vida se ha ido prolongando en años en la población, finalmente casi todos nosotros vamos a tener algún grado mayor o menor de resistencia a la insulina, porque estamos expuestos a ingestas de carbohidratos de absorción muy rápida, muchos años. Entonces el cuerpo y la genética no se ha desarrollado suficientemente para ese requerimiento del cuerpo. ¿Y cuáles son esos carbohidratos de absorción rápida? ¿Tallarines, arroz? ¿Pan? O sea, todo depende, pero hay todo eso que ustedes escuchan que son carbohidratos con un índice glicémico muy alto, significa que pasan muy rápido a la sangre, ¿ya? Y, por ejemplo,
El plátano es una de esas frutas que ustedes ven que el tenista que lo come, no lo come por casualidad, no lo come solo por los calambres, ¿ya? Lo come porque le da energía muy rápidamente, ¿ya? Esa es azúcar que rápidamente se absorbe y genera energía. Y por lo tanto tiene un índice glicémico muy alto. Para la persona que está jugando tenis está perfecto. ¿Lo va a gastar? Sí, claro. El problema es que si yo me lo como estoy sentado. Entonces mi cuerpecito lo que va a decir, ¿dónde guardo esta energía? A la bodega. Nunca más la saqué. Los tutos. Sí, sí, claro. Se va a almacenamiento. Si nuestro cuerpo está diseñado para que almacenemos. Así que yo siempre digo, mira, si tú vas a la ferretería y el viejo de la ferretería tiene los clavos arriba del mesón, te los va a vender. Si los tienes que ir a buscar a la bodega, no hay clavos. ¿Ya? Entonces el cuerpo hace lo mismo. Si tiene energía, perfecto, pero si no tiene energía, no va a ir a la bodega. Te va a dar hambrecita. Y ese es el problema. Oye, un poco confuso. La gente se confunde con esto de la glucosa, la insulina. Habla un poco como de las diferencias de los dos porque ya la diabetes ya se asocia que es tener la glucosa alta, el azúcar alto. Resistencia a la insulina, ya estamos metiendo otro personaje en el cuento. Entonces, explica un poco qué tiene que ver la insulina con la glucosa, estas dos hormonas. ¿Qué tiene que ver una con la otra? No, el azúcar es la glucosa y la hormona es la insulina. El páncreas es el que produce la insulina y la insulina lo que hace es que logra meter el azúcar a la célula, al músculo para que tú la ocupes. Ya, es como la llave en la célula que va, abre para que entre la glucosa. Exactamente. Es la que le da el paso a la energía y que la célula pueda metabolizar esa glucosa. Es la que abre la llave. Es buena así me enseñaron en la universidad. Muy bien, muy bien. Sí, a mí me lo enseñaron así como muy gráficamente, que la insulina era esta llave que abre la célula para que pase la glucosa y cuando se va agotando la insulina, entonces la glucosa queda rondando en la sangre. Exacto. Y eso es lo que va produciendo el daño y en la diabetes. Sí, es un poquito más complejo que eso, pero en el fondo hay que entender que tanto la glucosa como la insulina son factores de crecimiento celular. O sea, si uno quiere hacer crecer una célula, uno le tiene que poner azúcar y le tiene que poner insulina. Y con eso la célula es capaz de crecer. Entonces, son factores de crecimiento y eso hace que muchas células, por ejemplo, especialmente las tumorales, ¿ya? Crecen con azúcar e insulina porque son metabólicamente muy activas, consumen mucho azúcar. Y al consumir mucho azúcar, consumen insulina, obviamente. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, en la enfermedad cardiovascular, en el proceso en que las arterias se van tapando, es que al haber resistencia a la insulina, están aumentados estos dos factores, el azúcar y la insulina, y eso hace que esas placas en las arterias también vayan creciendo más rápido de lo que tendrían que. Le están dando como comida a esas placas. Le estamos dando alimentación, exactamente. Ya, ahora como para abocarlo más a lo que nos interesa, porque la diabetes aumenta el riesgo cardiovascular, por eso estamos hablando. Sí, es uno de los principales factores. Por eso estamos hablando de esto precisamente. La diabetes 1, que es la que depende de la insulina, de la insulina que te pincháis, esa la vamos a dejar un poquito de lado, porque la que se puede prevenir es la diabetes 2, sí. ¿Ya? Que es la que depende más de nuestra alimentación y de nuestras conductas, y la que podemos prevenir también. Entonces, hablando de eso, ¿cómo puedo saber que tengo diabetes o resistencia a la insulina? Bueno, hoy día, hoy día si uno se hace un examen, por ejemplo, se hace una glicemia. Ese es de sangre. Ese es de sangre. No tomando la cosita. También existe. ¿Ya? También existe esa posibilidad, pero hoy día haciéndolo un poquito más sencillo, tú puedes tomar una glicemia, ¿ya? Y si la glicemia, hay rangos.
¿ya? Pero bajo 100 miligramos por ciento se considera aceptable, pero ese aceptable hay que verlo en el contexto, ¿ya? Y eso es lo que a veces se nos pasa un poco, se nos olvida, porque si yo tengo un paciente que tiene glicemia 99 y tengo uno que tiene 99, pero uno es gordo y otro es flaco, dentro de la persona que está un poquito pasada en el peso, eso está en su contexto, es parte de sus hábitos, uno lo puede entender, pero en una persona flaca es distinto, porque significa que es más estructural, que no depende tanto de lo que la persona hizo. No es tan modificable. Claro, y eso que parece, pucha, que el flaco tenga 99, parece como que no, pues estoy bajo 100, puede ser incluso más problemático que la persona que está un poquito gordita y que tiene 99. Porque en esa persona gordita nosotros la hacemos bajar de peso y lo más probable es que lleguemos a glicemias de 90, 88, pero en el flaco no lo vamos a lograr. No hay mucho que hacer ahí. Claro, entonces siempre estos análisis hay que hacerlo como todo en la vida, o sea, hay que hacerlo, ponerse en el ambiente, en tratar de entender qué es lo que está pasando en cada persona, porque en cada persona esto es un poquito distinto. La diabetes hoy día es preocupante. Sí. Es preocupante, hay mucha gente cada vez más y cada vez más chicos. Sí. Hoy día hay niños que no tienen diabetes 1, tienen diabetes 2. Sí. Hoy día hay niños que el páncreas funciona bien, producen insulina, pero tienen glicemia alta por malos hábitos. Sí, nos estamos enfrentando a esa situación y como te decía Rosario, o sea, la posibilidad con todos los años que nos va a tocar vivir, esperemos, con las expectativas de vida, o sea, es muy probable que todos tengamos algún grado de resistencia a la insulina, pero eso efectivamente, y en nuestro país puede ser un problema en el futuro con el advenimiento de la obesidad en personas jóvenes, puede empezar mucho antes. Ahora, también hay que decirlo que hay muchas herramientas hoy día, ¿ya? O sea, hoy día no vemos los pacientes diabéticos de hace 30, 40 años atrás que sí era una enfermedad muy mortal, con mucho daño. Con mucha amputación, con mucha insuficiencia renal. Sí. Hoy día hay también, se ha generado mucho remedio para esto, se sabe más también, entonces tenemos esas dos posiciones, uno que está aumentando probablemente y otro que sabemos más y tenemos más herramientas. Cuando yo estaba en la universidad me acuerdo que llegaban los pacientes súper asustados porque el doctor le había dicho que tenía diabetes y ellos ya se veían sentados en la diálisis. Sí. Era así como para ellos era camino seguro, se veían con un dedo amputado. Sí. Bueno, eso que hoy día lamentablemente a nosotros nos parece un poco lejano. Yo que soy de provincia, cuando nos tocó hacer el operativo Rosario, yo en Iquique hace muchos años que no veía pacientes tan averiados y eso se da en provincia. Eso se da en más provincia descuidado. porque, claro, están más, tienen menos acceso no solo a la salud como al consultorio, sino que también al conocimiento de sus hábitos, así que ese también es una labor nuestra de ir educando a la gente en este sentido, pero en provincia todavía se ven situaciones que uno pensaba que estaban un poquito erradicadas. Oye, ¿qué para la gente que dice, pucha, cómo me doy cuenta si estoy diabético o no, si tengo resistencia a la insulina o no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué se nota? Bueno, en la resistencia a la insulina la persona no lo va a notar mucho en términos de síntomas, ¿ya? Pero existen algunos conceptos de laboratorio que son con valores, con números, pero hay un concepto clínico, que es que si uno tiene obesidad abdominal,
prácticamente por definición tienen resistencia a la insulina. Entonces, yo te diría que eso es lo primero que la persona tiene que mentalizarse en eso. Ya sea, alguien que esté pasado de peso sí, y tiene que pensar que va a diabetes. Sí, y sobre todo aquellos que tienen más obesidad abdominal. Ya, que se le acumule la grasa en la guatita. Ya. Sí, porque hay gente que es gordita, parejita, pero bien. Ya, pero hay otra gente que se le acumula mucho en el abdomen y ese es un signo de resistencia a la insulina. Y esa distribución de grasa tiene que ver con resistencia a la insulina. Tiene que ver. Oye, ¿y esos granitos que salen en el cuello? También. Salen pequeñas, así como carnecitas, como papilomas en el cuello. Son como unas carnecitas que salen acá. Cuando uno es chico no tiene ni uno, yo ahora tengo. No tengo. No, mi amor, tú no tienes nada. No tengo nada. Pero tú estás muy bien cuidado. Sí, me tienen a dieta permanente. No, come de todo, pero se cuida mucho, hace deporte. Pero es verdad que eso se pone también, si ustedes ven, oscura la piel del cuello, ¿ya? Pero, de nuevo, esos elementos necesitan varios años, ¿ya? O sea, más hay que quedarse con que esto es un concepto de cómo vivir. O sea, nuestra genética, nosotros estamos en un mundo muy acelerado y probablemente nuestra genética no se ha modificado tan rápidamente como el mundo. ¿Y a qué me refiero? Que si ustedes ven en la Edad Media, no había la cantidad de alimentos que tenemos hoy día. Hoy día podemos comer una galletita, o sea, tenemos acceso a una cantidad de carbohidratos, o sea, imagínense y de azúcar, claro. Antes la azúcar, fruta de la temporada. Exactamente, la fruta de la temporada y era, claro, 1 mes, 2 meses y después no había más azúcar. Ya, hoy día tenemos fruta todo el año. Todo el año. O sea, si uno quiere comer sandía todo el año la va a encontrar. Porque esa es otra cosa. Cuando uno era chico te decían no, como que lo natural es más sano. Y si tú veis cuánta azúcar tiene 5 uvas, una sandía, melón, es casi como equivalente y se puede ver como la equivalencia en azúcar a, no sé, no me quiero carrilear, pero un chocolate, por ejemplo, así como en azúcar. Sí, y es azúcar que se absorbe rápidamente. Es fructosa. Sí, y rápidamente se absorbe y eso hace que el páncreas tenga que generar inmediatamente insulina y al generar insulina y tener insulina elevada, más glicemia un poquito elevada, se empieza a transformar todo esto en un proceso inflamatorio en tu cuerpo. Ya tú lo empiezas a inflamar y finalmente esa inflamación es la que hace que vaya, digamos, a las arterias y el proceso de obstrucción de las arterias también es un proceso inflamatorio. Y ahí uno empieza a encadenar una cosa con la otra. Se hablaba que esto ha ido avanzando la tecnología y la medicina y a mí me enseñaron que la hipertensión y que la diabetes eran enfermedades crónicas. Pero ahora se ha visto que con la cirugía bariátrica se normaliza la presión, se puede llegar a normalizar el azúcar. Es tan así que controlar bien el peso y bajar de peso puede evitar todos los daños que trae, porque después vamos a hablar de todos los daños que trae tener largo tiempo el azúcar elevado en la sangre, que es lo que hace la diabetes, que es daño generalizado y se habla que es una enfermedad silenciosa pero que va dañando todos los órganos, los ojos, el riñón, las arterias de todas partes. ¿Es verdad? Sí, o sea, bueno, la cirugía bariátrica que tiene su espacio, a ver, si uno lo ve desde el punto de vista médico, es bien rudimentario el concepto, porque en realidad tú no haces que la persona cambie sus hábitos. Lo haces bajar de peso rápido. Claro, ¿no? Le estás dando una solución. Una solución y esa persona, lo primero que pasa es que esa persona estuvo expuesta
mientras estuvo con peso excedido, estuvo expuesta a situaciones de riesgo. Y después tú la operas y deja de tener esos factores. Deja de tener hipertensión, deja de tener glicemia. Y como que ahí viene un proceso de relajo, incluso en los doctores, porque el paciente entra a la consulta flaco, con buenos parámetros. O sea, nadie más piensa que va a tener un infarto, pero todos nos olvidamos de que estuvo expuesto. Entonces, a veces eso también puede confundir un poquito. Pero yo creo que en lo que tenemos que insistir es en enseñar, lo cual es lo más difícil. O sea, para nosotros los médicos lo más fácil es dar un remedio. Para los pacientes lo más cómodo es recibir un remedio. Porque si al paciente sabe que tiene que tener una presión menor de tanto y yo le doy ese remedio, perfecto, sea feliz, se mide la presión en la casa, no, tengo menos de 140/90, tengo 120/80, el doctor es fantástico, me bajó la presión, pero en realidad tú no le enseñas a cambiar su hábito que determine eso. O sea, ¿y qué es lo que nos pasa? Que llega un paciente que es hipertenso, que es obeso, que tiene el colesterol alto, que tiene apnea. Entonces tú le das un remedio para el colesterol, le das un remedio para el azúcar, le das un remedio para la presión, le entregamos una máquina para que no haga apnea y resulta que la persona no cambia nada. Entonces, eso es un problema. O sea, si nosotros no llevamos a esa persona, yo siempre digo, tal vez un mal ejemplo, pero esto es como entregarle un celular a un cabro chico. Nunca aprendió a jugar con los amigos, ¿ya? O sea, si tú a una persona así le entregas todas las herramientas, inmediatamente que consulta, le estás cortando todas sus posibilidades de hacerse cargo él de resolverlo. Le deja todo a la medicina. Y claro, es lo más cómodo para el doctor, para el paciente también, porque después de la segunda consulta uno le pregunta, ¿te estás tomando los remedios? Sí, ya, perfecto, está ahí. ¿Cómo están las presiones? Bien. ¿Y cómo está el colesterol? Está bien. Ya, pero la persona no empezó a hacer ejercicio, no cambió sus hábitos de alimentación, que esa realmente es lo más difícil. Y acá, o sea, acá no queremos demonizar, todos comemos papas fritas y todo, si el problema es que uno no gaste esas calorías. Porque hago pizza con mantequilla. Carlitos come pizza, queso, mantequilla. Si lo que pasa es que uno esas calorías las tiene que gastar si se las come, no acumularlas. Entonces acá no estamos demonizando ni una cosa. Acá podemos gozar, pero hay que gastar esas calorías. Todo medido. Sí. Ya, y ya estamos claros que en realidad hay que hacerse exámenes de sangre. Sí. Con un simple examen de sangre, puede ser una glicemia, una glicemia en ayuna o una insulinemia. Con eso también, claro, se puede saber más o menos si estamos en riesgo, si vamos para allá o no vamos para allá. ¿Con una vez al año es suficiente? Yo creo que, a ver, depende de la situación que esté, pero si es para diagnóstico, sí. Si es para diagnóstico, sí, porque tampoco son cosas que se produzcan así tan rápidamente, ¿ya? Así que sí, que uno siempre es más que cero. Así que una vez al año dejémoslo ahí, porque ya con eso vamos a lograr que mucha gente se lo haga, porque hay mucha gente que no se hace exámenes. Hoy los síntomas son un poco difíciles de detectar, pero de la resistencia, claro, porque si nos referimos a los síntomas de una diabetes, pero una diabetes más dura, está lo clásico. Siempre hablan de polifagia, que es comer en exceso, claro, polidipsia, tener mucha sed y poliuria, que es hacer mucho pipí. Exacto, pero eso cuando se produce ya hay daño. Ya llevas meses con la situación. Entonces con la prediabetes uno en realidad no se da cuenta, hay que hacerse el examen. Ahora, derechamente a los daños que produce. Bueno, es que como les decía, este es un fenómeno que va siendo finalmente un fenómeno inflamatorio en el organismo.
Y eso trae una serie de consecuencias. Y en el sistema cardiovascular la inflamación es muy compleja, porque lo que les explicaba es que las arterias, hay un tema bien complejo de explicar, porque la gente tiene como la imagen que el colesterol es el que se pega a la arteria y el colesterol y no sale del colesterol. Por eso nosotros siempre decimos que han demonizado al colesterol y en realidad hay cosas que provocan mucho más daño Sí. en las arterias que el colesterol. Claro, entonces hay que pensar que el colesterol, o sea, en el fondo, dentro de una cañería, el líquido va como fluyendo como en una parábola, ¿ya? En el centro, como tiene más velocidad, va un poquito más rápido, y en los bordes donde está rozando con la pared de la arteria, ese roce hace que se produzca inflamación. Y esa inflamación hace que en la pared de la arteria se produzcan cambios. Y como les gusta a ustedes las mujeres, esto del colágeno está bien en boga. El colágeno para la piel, todas las cosas del colágeno ahora, cambia el tipo de colágeno en la pared de la arteria. Y con ese cambio de tipo de colágeno ya empiezan los cambios estructurales en la pared. Yo, para tratar de explicárselo un poco a los pacientes, porque ahora también está de moda esto de las calcificaciones en las arterias. Bueno, es como cuando ustedes trabajan con una herramienta. Si ustedes rozan la piel contra algo, se va a producir un callo. Bueno, en las arterias pasa lo mismo. Entonces, el fenómeno de aterogénesis, que finalmente es la obstrucción de las arterias, es un proceso bien complejo que tiene muchas variables y tiene mucha importancia la inflamación. Yendo ya a cada órgano. En los ojos, ¿qué produce la diabetes? Bueno, en los ojos produce retinopatía diabética, o sea, se altera un poco la estructura de la retina. Produce ceguera a largo plazo. Claro, se alteran los vasos, los pequeños, los capilares que hay en el vaso, en el ojo, y por lo tanto va produciendo un daño, se va asociando a otras condiciones de vista, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo va produciendo un daño, pero de nuevo volvemos a lo mismo. Si nosotros hoy día, Rosario, decimos, no, es que si usted no se cuida va a quedar ciego, eso no es verdad. Porque probablemente ese es el diabético muy averiado. Nosotros no podemos estar pensando en eso. Ahí ya no hay mucho que hacer, no hay además. mucho que hacer. O sea, entonces, hay mucha gente... Esto es mucho antes. Sí. Esto es mucho antes. Pero igual, para que la gente sepa que no es algo ya simple, que te importa y hago una excepción. Cuando uno tiene diabetes, el daño es permanente y grave. Sí. O sea, va desde heridas que se infectan y que no sanan, que parten en el dedo chico. Bueno, se pierde la sensibilidad. Afecta los nervios, sí. Se pierde la sensibilidad, se hacen heridas. Así habitualmente el que no se cuida y no se hace exámenes se da cuenta que es diabético. Que no tiene sensibilidad en los dedos de los pies, por ejemplo, que es donde primero se pierde. Entonces el dedo chico roza con el zapato, se hace una herida y es una herida que no cierra. No cierra, se infecta, no se cura porque, claro, este azúcar es caldo de cultivo para las bacterias, entonces eso se transforma en un problema y trae problemas vasculares además. Entonces sí. Son heridas que no cierran, que se infectan y que terminan siendo muy invalidantes, muy difíciles de resolver, y eso es lo que termina en un dedo amputado, y eso es ya el diagnóstico parte con una situación así de compleja. Sí. Entonces, por eso que estamos contando así ya como la parte más cruda de la situación, para decirles que por favor la prevención es lo primero, y hacerse exámenes de sangre una vez al año que incluyan una glicemia en ayuna, una insulinemia en ayuna, te va a estar salvando un dedo y te va a estar mejorando la calidad de vida, porque descubrirte que tienes
el problema cuando estáis con resistencia a la insulina y todavía es reversible, o cuando estáis con una diabetes que está recién empezando, que se puede atajar a tiempo, eso es una calidad de vida muy distinta a que te descubran el diagnóstico cuando ya tienes un daño ya permanente, difícil de abordar. Sí, nos cuesta, yo siento que nos cuesta mucho usar la cabeza, pensar así con las neuronas, qué queremos, así como uno dice, pucha, el amor es una decisión, ya, la salud también es una decisión. O sea, uno tiene que pensar qué es lo que quiere hacer. Porque imagínate que uno le entrega, aquí está tu glicemia. ¿Y eso qué es lo que es? Es un número en un papel. Es un número en un papel. Es totalmente ajeno al cuerpo de la persona. O sea, la persona no lo entiende como parte, como algo que le está avisando. Es nuestra maquinita. Sí. Nosotros tenemos que, o sea nos entregaron un cuerpo que hay que cuidarlo, que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida, y hay que tratar de tenerlo lo mejor posible para tener una calidad de vida. Esto al final es por calidad de vida. El ser humano ya está viviendo muchos años. Antes la edad promedio era 60 y tantos, 70. Ahora están llegando hasta los 80, 90. Ojalá, Carlitos, tú llegues a los 120. Hay que llegar en las mejores condiciones posibles, teniendo la mejor movilidad posible, teniendo la maquinita, sí, lo mejor posible. Sí, la verdad es que, bueno, una de las cosas importantes que yo creo que un médico tiene que hacer es transmitirle eso al paciente. O sea, a mí me toca mucho decirle, y no es una crítica, es para que el paciente haga una reflexión. O sea, yo digo, mira, ¿sabes que has trabajado toda tu vida y a los 60 y tantos años no te podías abrochar los zapatos? O sea... Y por cosas de peso. Sí, pero el auto sí que le cambia los neumáticos. ¿Me entiendes? Entonces, uno dice, ¿qué es lo que nos lleva a esa cosa tan loca? A dejarse tanto. Sí, de preocuparse, de lavar el auto, cambiar los neumáticos, y de no preocuparse nada, porque tu cuerpo esté un poco más saludable. Ese es un problema, sin volverse fanático de nuevo en el asunto. ¿Y de ejercicio cuánto basta? Es que no sé si podemos dar tampoco así una norma de que es más de 30 minutos, porque también si nosotros, todas las estrategias, o sea, yo cada vez que le estoy diciendo a un paciente que tiene que hacer ejercicio, me estoy imaginando que la persona me está escuchando y está diciendo, no tengo zapatillas, qué lata, no tengo plata para el gimnasio, está lloviendo. O sea, se imagina todos los problemas, no tengo el buzo, tengo todos los problemas asociados. Y uno le está diciendo que a lo mejor si sale a caminar, con eso es suficiente. Entonces, más allá de poner tantas vallas, yo siempre le digo a los pacientes, mira, apréndanle a los ingenieros comerciales. Y3, pague uno, te están jodiendo igual, pero uno sea feliz. O sea, si van a hacer ejercicio, no le pongan esfuerzo. O tú eres testigo, Rosario, yo hago ejercicio, me ducho, almuerzo y duermo. Se premia por 3. Sí, la dormida es el premio. Si el perrito viene con la galleta, si el perro no es tonto, ¿ya? Entonces, siempre hay que darle una gratificación. Cuando uno no tiene el hábito, tiene que darle una gratificación al esfuerzo. Ay, a mí me cuesta tanto ese hábito de ejercicio. Sí. Yo no puedo. Me cuesta demasiado. Guatón, ¿y si nos ponemos de acuerdo? ¿Vamos a hacer ejercicio juntos? Bueno, pero eso... Entonces... Guatón, nosotros te tenemos que cuidar. Sí. Lo que ¿cierto? Sí, lo que pasa es que... Sí, Guatón. Nosotros te queremos muchos años. Para tener muchos podcasts, muchos años. Sí, pues tenemos que tener cercanos muchos años. Sí, pero por eso que es tan difícil diseñar estrategias para todas las personas. Cada una de las personas se tiene que diseñar su estrategia.
Oye, ¿y el sobrepeso entonces es el principal culpable de la diabetes 2? Es uno de los, sí, o sea, va asociado a esa situación, sí. Quiero que ahondemos en la situación del corazón y la diabetes, porque nosotros vemos situaciones muy complejas, sobre todo de mujeres diabéticas, jóvenes, diabetes tipo 1, por ejemplo, que llevan muchos años diabéticas, que tienen infartos muy jóvenes. ¿Qué tanto es? Pesa mucho. Pesa mucho, pero también yo quisiera tener una palabra de esperanza. Yo tengo muchos diabéticos de 20, 30 años de diabetes y que uno pensaría que podrían estar muy, muy averiados vascularmente hablando y le hemos hecho exámenes y no es tanto. Pero es que para eso hay que ir al doctor, po. Exactamente, pero son personas que se hicieron cargo de su enfermedad. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. O sea, en el fondo es la persona que se tiene que hacer cargo de sí misma, ¿ya? Y nos cuesta a las personas desdoblarnos y mirarnos, ¿ya? Y mirarnos qué estamos haciendo, salirnos de la cancha e irnos a la tribuna. Eso nos cuesta mucho. Así que en realidad las personas sin angustia, porque cuando uno ve esta situación dice, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr esto? O sea, parte con una frustración, ¿ya? Entonces hay que hacerlo con calma y dándose cuenta que uno tiene las capacidades, que lo puede lograr y darle apoyo a esos pacientes. Ahora voy a hablar un poco como enfermera. Lo que pasa es que en la práctica, porque ustedes dan la receta y ya, y el señor se va para la casa y va a buscar los remedios, pero nosotros nos encontramos con otra situación, con que habitualmente todo el tratamiento de diabetes parte con metformina, y la metformina es una pastilla de este volado, sí, que cae pésimo a la súper guata. difícil de tomar, que cae pésimo a la guata y que te dicen tómesela media hora antes de comer y no, o sea, todo complicación. es todo difícil. Sí. Cae mal a la guata, te da diarrea, se hinchan, hace una cuestión, hay gente que toma más de una, entonces al final es como, siempre te dicen, no, la grande, la que es más grande. Entonces, tampoco es fácil. O sea, yo entiendo también la dificultad que significa para un diabético, porque hay pacientes que después de tomar la metformina un tiempo pasan todos estos síntomas asociados al remedio, sí. Pero hay otros que no se les pasa nunca y que ya se aburren y abandonan. No, si fuera fácil no tendríamos el problema. Es tremendamente difícil y requiere de mucha voluntad. Es un tema complejo. Es una enfermedad en la que hay que ser muy ordenado, sí. Muy metódico, tener mucha voluntad. Pero hoy día tenemos también más herramientas. O sea, sí. Es verdad que tenemos más herramientas hoy día para tratar este tipo de enfermedades. Quiero seguir en el tema del infarto, porque quiero que le des toda la importancia que tiene. Porque una cosa es ya que la herida y que no sé qué, pero siento que no se le da, o sea, siento que al infarto le echan mucho la culpa al colesterol, y nosotros vemos en la práctica que el tener un peso elevado y el ser diabético, o sea, para nosotros es una bomba de tiempo al corazón. Sí, lo que pasa es que... no por el peso en sí, sino que cuando... Para que la gente entienda, cuando un profesional de salud ve a alguien más gordito, no es algo estético. Es algo que uno se imagina ese cuerpo por dentro y uno dice, chuta, debe estar diabético, debe tener la arteria así, debe tener... Eso es lo que está mirando. No está mirando físicamente qué talla es, si se ve bien o mal. Acá yo entiendo que hay cosas body positive, pero dentro de la salud, para nosotros es una alerta a alguien con exceso de peso. Sí, lo que pasa es que en la diabetes, Rosario,
A ver, nosotros, no sé si lo hemos explicado, pero se producen placas que son obstrucciones en las arterias de ateromas que tienen un centro de colesterol, pero es una estructura biológica que una persona, yo podría tener una, dos placas, tengo 3 arterias en el corazón, pero la diabetes en general genera una placa que es difusa. Que abarca más. Claro, que es en toda la arteria y disminuye el diámetro de toda la arteria, no es una cosa localizada. Y eso hace muy difícil la reparación por los distintos métodos. Cuando tú le pones un stent, ¿tenés que tapizar? Claro, cuando tú le pones un stent es muy difícil. Lo mismo que cuando tú haces un bypass y cuelgas un bypass que es un conducto nuevo y llega a una zona que también está enferma. O sea, tú no encuentras zonas de la arteria que estén sanas. Entonces, Bypass, para que la gente entienda, es que hay dos formas de resolver un infarto. sí, con un stent, que es una mallita que abre la arteria, y es como una malla que uno la infla y desplaza toda la obstrucción hacia la pared y la comprime contra la pared y deja el paso de la sangre. Y eso es lo que se hace por el brazo o por la pierna. Exactamente. Y el bypass es a tórax abierto. Es una cirugía en que uno encuentra una obstrucción en una arteria y pone un conducto que se salta esa obstrucción. Que es una arteria de una pierna, claro, es como del los brazo. bypass en una calle, ya que uno saca una salida y sale más allá. Eso es lo mismo que se hace con estos conductos que se saltan la obstrucción en la arteria. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, si llega a una zona que igualmente está mala. Claro, están todas las arterias más o menos en un diabético. Imagínense un taco, ya en la carretera, y ustedes se van por la lateral, ¿ya? Y avanzan 20 kilómetros y llegan justo a la entrada de nuevo de la carretera, pero la carretera está con el taco. Quedamos igual, pues. ¿Ya? El objetivo del bypass es saltarse el taco, pasar por la carretera lateral y llegar a una zona que no haya taco, para que ahí el flujo sea fluido. Y eso es lo que no pasa en los diabéticos, que en el fondo tienen enfermedad a lo largo de toda la arteria. Y por lo tanto siempre las soluciones son más difíciles y menos eficientes. ¿Qué hacemos entonces? Cuidarnos. Hay que cuidarse mucho de... primero yo te diría que lo que le tenemos que pedir a la gente que tome conciencia de su organismo. Y que piense qué quiere hacer con su organismo, con su vida, porque este cuerpecito hay que cuidarlo. Ese es el tema. Ya, entonces, para cerrar y para que quede el mensaje muy claro, una vez al año hacerse exámenes de sangre basta para saber si es que estás en riesgo de tener diabetes o si tienes diabetes y te lo van a descubrir a tiempo y vaya a prevenir todas estas cosas. Yo creo que vamos a tener que hacer también en este tema de diabetes, que yo creo que la gente tiene muchas dudas, vamos a tener que hacer un vivo para ir recogiendo toda la... ¿Tiene pregunta el guatón? Un vivo, estoy feliz con un vivo. ¿Tú querías un vivo? Sí, porque mucha gente tiene muchas preguntas. Muchas preguntas de esto y tenemos que ir avanzando en la educación de las personas, de que ellos vayan entendiendo un poquito esto, porque uno cree que no impacta, pero sí impacta esto de ir enseñando, de ir haciéndolos reflexionar, va ayudando. Yo tengo un tema con la diabetes, para mí fue durísimo. A mi abuelo partieron amputándole unos dedos, tobillo, rodilla, pierna, después una herida en una oreja, la oreja, le hicieron un colgajo, yo le curé toda su herida, pero a él le cagó la vida, él le cagó la autoestima. Pero por ejemplo, esas amputaciones eran... Onda, ya pasáis una amputación y después no hay vuelta atrás, o él seguía sin cuidarse y por eso seguía... Es que después la JP, o sea, cuando tú llegas a ese nivel,
ya deja de depender de lo que tú hagas. Eso es mi pregunta, claro. Sí, pues, o sea, O sea, ya el daño es tan grande Sí, que estáis tratando de salvar que sigue una evolución que tú ya no puedes detener. Controlar, claro. Sí. Sí. Y él sabía que era diabético, cacha que a él lo diagnosticaron, mi abuelo ya falleció, pero a él lo diagnosticaron porque se fue a hacer un implante en un diente y le pidieron exámenes y es tan difícil la cicatrización que tienen que saber si el paciente es diabético o no y le piden ciertos exámenes y entre eso una glicemia en ayunas y ahí descubrieron, le dijeron esto hay que compensarlo o si no, no podemos hacerte el implante porque es mucho el riesgo y él fue tal el shock que se quedó así y no le dijo a nadie y nos dimos cuenta y supimos esta historia cuando apareció con una herida en el dedo súper infectada y que nos dimos cuenta por el olor. Lo llevamos a la clínica, trataron de salvarle el pie, le cortaron solo el dedo y tuvieron que ir avanzando porque ya la cosa estaba mal en la pierna completa y así. Entonces fue una vejez postrado, muy invalidante, emocionalmente terrible, muy dependiente, por algo que se podría haber evitado con mejores guías al doctor y más conciencia. Él estaba muy arrepentido hasta el último día de la poca conciencia y el poco cariño que él le tuvo a su cuerpo en ese aspecto. Entonces, y esto lo decimos a todo nivel social y todo nivel educacional. Sí, Esto es totalmente transversal. O sea, hay gente que le dan el diagnóstico y que dice, ya, como que no se lo toma en serio o no estoy dispuesto a dejar ciertas cosas y la cosa termina súper... Yo por eso lo cuento, porque fue muy traumante para todos los que lo vivimos, de alguien que intelectualmente tenía muchas habilidades. Entonces, ese es el llamado a cuidarse, a quererse. A ir al doctor. A ir al doctor y a quererse o sea, el cuerpo es de uno y nadie lo va a cuidar más que y mejor que uno. Entonces tampoco le podemos dejar todo al doctor, ya no podemos esperar a llegar a ese punto, porque nosotros vemos grandes problemas vasculares y gente que de cabeza está muy bien, pero tiene una calidad de vida muy mala por la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy maricona, perdón que lo diga así. Ponme pito si querís, pero es una enfermedad que produce mucho daño interno que no te das cuenta hasta que es muy avanzado. Así es. Sí. Ponme pito, dice, después de 3 años tirando chucha. Después de 3 años pura chucha, bueno, si quieres ponme un pito. Estoy más discreta en este podcast, sí. Sí. Bueno, oye, hay harta gente que nos sigue. Yo no sé si puedo hacer un pare aquí porque... Sí, y de hecho... Tengo que mandar un saludo. Manda un saludo y después yo le quiero preguntar algo. Hay una paciente, la Estela, ya, ella está esperando un saludo. Ya, sí, no me van a creer, pero esa viejita, ¿sabes cuántos años tiene? 92 años. ¿Y nos ve? No, sí ve, sí, nos ve a nosotros, está fascinada. Y la Estela va a la consulta para puro pololear conmigo. Yo la tengo cachaya. Yo te comparto con la Estela. Sí, ya, yo también la dejo, pero un tremendo saludo, Estelita. Yo sé que nos estás viendo y vas a estar feliz de esto porque me lo pediste ayer que fuiste a la consulta. Así que un saludo hay mucha gente que nos está viendo. Síganos nomás y vamos a ir tratando de ir informándolo, de hacer esto muy ameno y de darles información que les ayude a ustedes. Oye, Carlito ya está un experto. No, súper bien. Estoy impresionado. Estamos impactados. Oye, yo te tengo que preguntar algo, Carlito. Dime. Va a salir súper desfasado, pero igual da lo mismo. Estamos bien adelantados. Porque estamos bien adelantados. ¿Adelantados pero de qué? No, que este capítulo lo estamos grabando hoy día y va a salir en un mes más. ¿Ya? Pero no puedo no preguntarte. Hubo un partido de fútbol en el nuevo estadio de la Católica. Verdad, hay que preguntar eso. Sí, obvio. Hubo un partido de fútbol en el nuevo estadio de la Católica y
deportistas legendarios jugando ahí, El con buen Patito entrenamiento. Toledo, sí. Y el Pato Toledo se desplomó, tuvo un paro, lo reanimaron sus compañeros. Hoy día está bien, ya lo dieron de alta y todo. Se fue de hartos besos también, sí. Sí, salió y se andó aprovechando el que le hizo respiración boca a boca, Sí, contaron. sí. Pero la gente se pregunta, y esto lo hemos hablado antes, pero nunca está de más, y cada vez que hay un evento así es bueno volverlo a hablar. ¿Cómo puede ser que alguien de buen estado físico, que ha sido deportista toda su vida, que se sabe cuidar, que estéticamente se ve impeque, Fit. todo, que pase una situación así? Dijeron que fue una muerte súbita, dijeron que fue un infarto. ¿Qué pasó? ¿Cómo Sí. podemos prevenir? Que él quedó sin ninguna secuela, que fue porque lo llevaron de inmediato a destaparle la arteria a la clínica que está al lado. Sí, de hecho, muchos decían que bueno que le pasó ahí. Sí. Porque estaba todo, Al lado. estaban todas Sí. las condiciones para atenderlo rápido. Sí. En el Sí. partido y Así todo. es. Mira, como hemos explicado otras veces, las obstrucciones en la arteria hay como, para que ustedes se lo imaginen, dos tipos. Una, que tienen un centro de colesterol pequeño y son muy fibrosas, es como una verruga. Y hay inmediatamente después de ese tipo de lesiones que son duras, que tienen calcio, etcétera, es como si tuvieran una roca en un río, pero detrás de la roca en el río hay arena. Y la arena es un sedimento. Y detrás de una obstrucción en general muy dura, hay una obstrucción blandita, que es como una espinilla que tiene un centro de colesterol muy grande. Y esa placa tiene mucha inflamación, es como exactamente como una espinilla, y de repente ¡pum!, se rompe y se forma un coágulo y tapa la arteria sin dar aviso, sin dar síntomas. Yo no sé los detalles de lo que le pasó a Patricio Toledo, pero lo más probable es que haya sido algo así, ¿ya? Y que se empezó a desarrollar y finalmente terminó con la oclusión de la arteria, lo que terminó el paro. Pero eso es lo habitual. ¿Tuvo algo que ver que ella estaba haciendo ejercicio en ese minuto, o le podría haber pasado si hubiera estado viendo tele en su casa? Es difícil saberlo, pero esto es bastante más frecuente de lo que uno cree. Y de hecho, estén atentos porque vamos a tener un invitado uruguayo. Pero no adelantes, porque pero es un ícono mundial. Es una historia muy bonita de todos los que se cayeron en la cordillera del Ya, pues Uruguay. y que también le pasó lo mismo. Carlito. Le pasó lo mismo que al Pato. Está bien, pero es que... Puede hacer lo que quiera, Carlito. Sí. Carlito, este podcast es tuyo, yo estoy de invitada. Cuenta, No, pero sapea todo lo que quieras. Es que va a ser una historia muy bonita, así que síganos porque vamos a ver un caso muy similar al de Pato Toledo, y de cómo lo vivió esta persona. Oye, qué importante es que la gente sepa hacer RCP, reanimación cardiopulmonar. Sí. Y seco, hay que felicitar al que lo reanimó, porque ni una costilla le movió. Sí. ¿Y se hacen cursos para eso? Sí. Pero para gente que no es... Cualquier persona, médico. ojalá. Mira, ¿sabéis qué? Yo tuve que vivir en otro país por el trabajo de mi papá, y todos los años nos hacían el curso en el colegio. Imagínate. Y debería ser algo que esté instaurado. Como algo básico, claro. Sí, Porque salva vidas. po. sí, o sea, ¿y sabéis lo que pasa? Que es como la operación Daisy, que en ese minuto no hay que pensar. En ese minuto solo hay que hacer lo que está guardado en el disco duro. O sea, si acá pasa algo, yo no sé si lo sé hacer, pero sí lo sé hacer. ¿Cachai? Entonces es como andar en bici, ¿cachai? Que te suben a la bici y tenés que andar y tú sabés cómo se hace. Y eso solamente lo da la práctica y el entrenamiento. Entonces, mientras más cursos uno haga de reanimación cardiopulmonar, que no hay avanzada, hay básica. Con saber la básica es La básica suficiente. es suficiente. Con eso ya salváis una vida, y es una cosa de un día. A mí me lo enseñaron en el colegio a los 15 años por haber vivido en este país. Después, como enfermera, hice varios cursos de reanimación básica y avanzada también. Pero para que vean que esa es una muestra. O sea, a él le hubiera pasado eso solo Eso. y se muere.
Pero al tiro, o sea, él no quedó con ninguna secuela. El informe médico dijeron que quedó perfecto. Él ya salió contando, está de alta. O sea, así de clave es reaccionar rápido y estaba el pabellón al lado. ¿Y quién lo reanimó? ¿Un médico ¿Reynoso ahí? se llamaba? Ah, Reynoso. Claro, ese fue el que le dio los besos. No sé si le reanimó. No sé quién lo reanimó, pero Reynoso le dio respiración boca a boca, Claro. dijeron. Pero No, un pero aplauso fueron masajes muy efectivo. Son los masajes los que más importan más que la parte respiratoria. Sí, ahora dicen que eso se puede saltar si es que les da cosa, pero mantener el corazón bombeando, Sí. eso es clave. Entonces, menos operación Daisy más RCP. No, Eso. pues que Nunca sí, usamos po. la operación Daisy. Pero es que en caso de terremoto, por eso uno sabe que empieza a terremotear y uno tiene que meterse abajo de la Claro. mesa y después ir a la zona de seguridad. Todos sabemos cuál es la zona de seguridad. O sea, yo de verdad que creo que una vez al año se debería hacer en los colegios, así como en las empresas te enseñan a usar el extintor una vez al año, Claro. deberían hacer un curso de reanimación cardiopulmonar básico. Está bueno eso. ¿Cierto? Vamos a hacer un corto de esto. Ahí se Una los dejo. campaña. Sí, y hay muchas empresas y muchas enfermeras haciendo en empresas, porque de verdad que ese caso Justifica todo. Justifica, o sea, en el supermercado alguien puede caer y si no hay nadie que lo sepa hacer o Sí, que se atreva a como hacerlo. contó el Sí, po. Felipe, ¿no? Cuando Uno vino. no siempre tiene en la cueva que hay alguien personal de salud y de repente también pasa que la inseguridad te hace no hacerlo y puedes salvar una vía. Y mira, ¿y para qué estamos con cosas? Entre salvar la vía y dejar una costilla fracturada, mejor salva la vía. O sea, la costilla después vemos, pero si sabía hacerlo, hazlo. Así que eso. Un aplauso para el que lo reanimó y qué bueno que Pato Toledo esté bien. Así es. Y eso, Eso. acuérdense, hagan reanimación cardiopulmonar en los colegios. No, importante. ¿Cierto? Súper Guatón, ¿tú importante. sabías hacer? No. Bueno, ¿sabes lo que pasó el otro día? Cuento esto y se acaba. ¿Cómo? El otro día fue el asado de la radio, de todas las radios. Y yo tuve que trabajar, entonces no fui, pero el lunes contaron que uno de mis compañeros de la radio al lado se atoró con un pedazo de carne y está ahogado. Oh, sí, es brígida esa, güey. Ahogado con un pedazo de carne y como esa radio es mitad hueveo, mitad verdad, como que Pensaron pensaban que estaba hueando. sí, pensaron que estaba hueando. Y tenía la carne atravesada. dice. Y apareció uno de los DJ y le creyó, le hizo Heimlich y lo salvó. Mire, En restaurantes ha muerto gente así, Sí, hay casos po. conocidos. Conocido. Entonces, Heimlich y Pero reanimación pero ya es más cardiopulmonar. conocido. Hace años atrás nadie conocía esas maniobras. No. Sí. Y ahora ya la gente sabe Sí, hacerlo. la gente sabe hacerlo. Hay mucha gente que sabe hacerlo. Y Heimlich es re simple. Es cosa de saber dónde hacerlo. O sea, no es que necesitáis hacer un curso así tan elaborado. No, y cuando te enseñan, porque te enseñan a hacerlo en guagüita. Sí, Y te enseñan a hacer masaje en guagüita. con 2 deditos. ¿Ah? Sí. No es tan difícil. Es con 2 Es con 2 dedos. Es con 2 deditos así. Pero... No, porque así se con los- 2 deditos Porque son más flexibles. son como 2 centímetros así. ¿Ya? Pero cuando tú estás haciendo el entrenamiento, uno piensa y dice y se imagina la situación y te aseguro que el masaje en una guagüita es súper efectivo. Es Sí. más efectivo que... Y en la guagua hacen más, esto me lo enseñan en la universidad también, el adulto hace el paro cardiorrespiratorio es de origen cardíaco mayoritariamente. Sí. En las guaguas es de origen respiratorio mayoritariamente. Entonces en las guaguas sí es importante hacer respiración boca a boca Exacto. y... O sea, Un dato. Igual porque las guaguas corren el riesgo de nacer muertas. O sea, como Es que las si- guaguas pueden hacer, claro, las guaguas pueden hacer una apnea, una cosa así, o un ahogo. Sí. Pero es importante porque uno no sabe cuándo se va a enfrentar a una situación. Sí. Sí, así que ahí se las dejo. Un buena... Tarea para la casa. Sí, Sí. sí, debería estar en el currículum escolar. Eso. Y este fue otro capítulo de Cercanos, el podcast de Corporación Ser. Gracias, Carlitos. Gracias, Rosario.
Un beso, gracias a ustedes, gracias Guatón, gracias Connie, Bravo. gracias Freddy, gracias Magia, que lo Freya. echamos de menos, que le sacaron una muelita. Suscríbanse, donen en corporacionser.cl. Aquí hay un QR. Sí. Cada peso es muy valioso para nosotros para seguir atendiendo gente gratis. Si necesitan ayuda, si necesitan que alguien les vea su corazón, hacerse algún examen, si están en lista de espera y todavía no los llaman, aquí los estamos esperando. Postulen en corporacionser.cl. Hay un botón que dice postula aquí y ahí está todo lo que hay que hacer. Lorenita, con mucho agrado, los va a guiar para poder venir a atenderse aquí. Y su donación es muy importante para nosotros, su visualización también, su comentario, Like, su campanita, dejar like. su like, suscribirse Todo y importante. todo eso. Todo suma. Compartir todo. Y estamos felices de estar siendo un aporte a la sociedad. Y un podcast que Un le va podcast bien. con contenido. Y un podcast que le va bien también. Y nos va bien. ¿Por qué no decirlo? Sí. Ya. Bien. Muchas gracias. Bravo. Chao, chao.